Ya la estamos viendo a Leticia Seriani, subsecretaria de Gestión de Información del Ministro de Salud bonaerense. Leticia, muy buen día. Leo Arias, Sofía Monachelli y todo el equipo de Segunda Edición te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Leticia, con estos casos que estamos teniendo ahora y del famoso quédate en casa, apelar a la responsabilidad social, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, estamos en una situación que vamos a tener que seguir evaluando en los próximos días. Venimos de una cuarentena un poco más estricta que nos permitió aumentar el tiempo de duplicación, no así bajar el número de contagios. Seguimos teniendo un número de contagios alto en el AMBA, Sí. con lo cual lo que pase en los próximos días, sobre todo la próxima semana, va a ser crucial para ver cómo seguimos luego, ¿no? La verdad es que depende mucho de cada uno de nosotros y del cuidado individual y colectivo que tengamos y cuánto podamos cuidar esta fase, este avance de fase que tanto nos costó y que tanto nos viene costando, para que podamos seguir en el mismo camino, porque la verdad es que si el número de casos crece o la velocidad disminuye nuevamente, es posible que se plantee un escenario donde tengamos que volver a retroceder de fase. Eso no lo podemos saber ya, es algo que va a haber que ir evaluando todos los días de acuerdo a que nos van mostrando los indicadores, los datos, y bueno, y en función de eso veremos ya dentro de 2 semanas cómo se plantea la situación en el AMBA. También teniendo en cuenta la evaluación que vamos haciendo y el monitoreo que vamos haciendo del sistema de salud, que es otro de los temas fundamentales y que de alguna manera nos preocupa porque Sí. puede generar se puede generar una saturación en el sistema, y eso sería, digamos, implicaría que muchas personas no puedan ser atendidas y entonces se produciría un gran número de fallecidos, que es lo que queremos evitar. Leticia, ¿cómo está hoy el sistema hospitalario? Hagamos de cuenta que no hay COVID, la cantidad de camas que están ocupadas hoy es un número generalmente normal para esta época del año, pero bueno, el tema de que está el coronavirus en el medio es lo que asusta. Pero ¿cómo está hoy? ¿Cuál es el balance que haces hoy del sistema hospitalario en provincia? Sí, siempre en invierno el sistema de salud se ocupan más camas, digamos, tiene un porcentaje de ocupación más alto. Eso es así todos los años por las enfermedades que aparecen en el invierno, por las enfermedades estacionales. Lo cierto es que este invierno es un invierno particular porque no están circulando otros virus, la mayoría de los casos, digamos, tienen que ver con coronavirus. Si bien hay muchas camas ocupadas por personas que no son enfermos de coronavirus, lo que nosotros vemos es que ese número de camas se mantiene estable, y el que crece y el que determina de alguna manera el porcentaje de ocupación o cambia el porcentaje de ocupación es el que está vinculado a personas que ingresan a cuidados intensivos porque tienen coronavirus. Entonces, si bien es cierto que todos los inviernos hay un crecimiento en el número de camas que se ocupan, la situación hoy es de una enfermedad que hace que ingresen personas a cuidados intensivos y que no sabemos en qué punto se detiene. Entonces, por eso hay que estar monitoreando constantemente cuál es la situación para poder tomar alguna medida antes de llegar a la situación de saturación. Hoy en el AMBA la ocupación es aproximadamente de un 60%. En el AMBA digo, contando todo el AMBA, sí, digamos, ¿no? Y por supuesto que ahí hay regiones que están por debajo, o municipios que están por debajo de esos 60%, y hay otros que están un poco por encima. El viernes, Alberto Fernández decía, estamos muy lejos de superar el problema. Y el fin de semana, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, se vieron imágenes muy poco felices, muy poco alentadoras, de muchas personas en las plazas, en los parques, donde no se respetó la distancia social. ¿Qué es lo que se ve en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que duplica los números en cuanto al COVID-19 diarios a lo que es la ciudad? Sí, tal cual. La verdad es que, y por eso me parece que a todos apelamos a que tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, digamos, sabemos que es un esfuerzo muy grande, que lo venimos haciendo y que lo venimos haciendo de una manera que ha sido muy efectiva y que nos ha permitido estar a Argentina en una situación muy distinta a la que están otros países. De hecho, la Argentina tiene una tasa de letalidad sumamente baja y que viene descendiendo, y eso es una noticia muy, muy alentadora. Y esa noticia tiene que ver con que hasta ahora todos hemos cuidado el aislamiento, cuidado la cuarentena, porque hemos entendido que era la única medida que teníamos disponible para poder hacer frente a esta situación. Esta sigue siendo la situación hoy también, digamos, no está superada la situación de riesgo, mucho menos está superada la pandemia, así que necesitamos de seguir cuidando esta cuarentena.
seguir haciendo este esfuerzo enorme que estamos haciendo, porque es la única manera, hasta que no tengamos una vacuna, hasta que no tengamos un tratamiento eficaz, lo único que tenemos para hacer frente a esto es el cuidado colectivo, que cada uno de nosotros nos cuidemos y cuidemos a los demás, y en ese sentido hay que ser muy responsables con las salidas y salir solo para aquello que es imprescindible y lo que está habilitado. No están habilitados en el AMBA los encuentros sociales, y lo que vimos estos días tuvo más que ver con eso, ¿no? Porque no es un paseo, una vuelta a manzana, sino es gente que se empieza a reunir en plazas, en algunas zonas, y eso no son actividades habilitadas. Y no son actividades habilitadas justamente porque con esas actividades estamos poniendo en riesgo este avance que logramos hace pocos días y que todos esperábamos, digamos. Nadie quiere seguir en una situación de cuarentena más estricta, pero si los contagios empiezan a aumentar muy rápidamente otra vez, vamos a tener que retroceder de fase. Y eso solo lo podemos evitar, es algo que solo podemos lograr si todos asumimos la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene en esta situación. Sí, subsecretaria Gustavo Chapur aquí. ¿Cómo está la situación? Dos muy breves. ¿Cómo está la situación hoy, el panorama en cuanto a los barrios de emergencia, los barrios populares, las villas en la provincia, que era un tema preocupante? En la capital logró aplacarse un poco. Y por otro lado, ¿cómo van a desalentar hoy, por el Día del Amigo, sobre todo en la provincia, en el conurbano, las posibles reuniones de adolescentes, jóvenes, etcétera? Respecto a los barrios populares, nosotros venimos desde mayo con una estrategia de vigilancia activa en todos los barrios populares de la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con salir casa por casa a buscar posibles casos sospechosos. Eso es algo que todos los días lo estamos haciendo en conjunto con los municipios y en una cantidad enorme de barrios de la provincia. La situación de los barrios hoy, de los barrios populares, es muy parecida a la situación del resto de los barrios, digamos. Tenemos casos, por supuesto, con una positividad muy similar a la que tenemos fuera de los barrios populares. No tenemos en este momento ningún barrio que esté con una situación de brote grande, como hemos tenido en otros momentos en Azul, en el barrio Cabezas, en San Jorge. Hoy no tenemos ningún barrio en esa situación. Sí hay casos, por supuesto, como en todos lados. Y por eso también se sigue trabajando activamente, porque sabemos que son lugares que, por las características que tienen, son propensos, digamos, a que se generen estos brotes grandes. Hoy no los tenemos, pero de todas maneras estamos trabajando mucho para evitarlo. Y respecto al Día del Amigo, bueno, sobre todo hay que apelar a transmitir y a comunicar esto que yo decía hace un ratito, ¿no? Que no se trata solamente de una decisión individual que cada uno pueda tomar respecto a cuidarse, sino que en esa decisión que cada uno de nosotros toma de manera individual está comprometiendo a otros, porque si yo decido salir y me contagio y después me vuelvo y contagio a otros, y entonces es muy necesario que cada uno de nosotros nos cuidemos nosotros mismos, pero sobre todo tengamos en cuenta que el aislamiento es una medida que protege a muchas personas que son mucho más vulnerables frente al virus y para las cuales enfrentarse al virus puede implicar la muerte. La verdad es que lo que nosotros vemos es que la mayoría de las reuniones que ocurren, por supuesto, ocurren en gran parte puertas adentro. Hoy, el riesgo hoy es que la gente se junte en una casa y ahí es muy difícil para el Estado, digamos, poder evitar esto de otra manera que no sea apelando a la solidaridad y a la responsabilidad individual y colectiva que cada uno de nosotros tiene. Leticia, justo le decías esto, apelando a la responsabilidad social y demás. Bueno, se estima que el 87% de las personas estuvo visitando familiares, amigos y demás en base a diferentes encuestas. Digo, ¿cómo hacemos? Porque no se habló de fase, pero sí de cuarentena intermitente, digo, para no tener que volver para atrás. Sí, totalmente. Esa es la idea. Lo que pasa es que la verdad es que el escenario que nosotros estamos planteando, lo que nosotros venimos viendo, si bien hay que esperar, es que es probable que tengamos que volver nuevamente hacia una fase de mayor restricción por varias cosas. Por un lado, porque tenemos un número de casos alto y eso fue, digamos, siempre fue así. Por otro lado, por esto que comentaban recién, ¿no? Lo que uno ve es que se están generando más salidas, más encuentros de los que deberíamos tener para poder conservar esta fase 3 que tenemos en el AMBA. Con lo cual es muy probable que esta situación nos lleve a que de acá a unas semanas sea necesario volver hacia una fase de restricción.
va a depender mucho de lo que pase en los próximos días, va a depender mucho de lo que hagamos en los próximos días, de lo que haga el Estado, por supuesto, pero también de lo que hagamos cada uno de nosotros como ciudadanos y también de qué ocurra con el sistema de salud, que es lo fundamental. En realidad lo que uno lo lleva a pensar que es necesario frenar, restringir, retroceder, tiene que ver con la posible saturación del sistema de salud, que eso es lo que nos pondría en una situación de mucho riesgo. Totalmente, así que Leticia, vamos a tener que sabemos que estar estás con otros monitoreando compromisos. muy de cerca todos esos indicadores y ver las próximas semanas cómo impacta en términos de número de contagios esto que vemos que está pasando. Leticia, te agradecemos tu tiempo. Sabemos que estás con otros compromisos. Te vamos a seguir consultando en segunda edición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta luego.